Buenas tardes, les habla Néstor Chávez, soy gerente de Min Consulting, ¿no? Primero quiero darles la bienvenida a todos los participantes al presente webinar. La primera parte de la presentación vamos a hacer un breve resumen de lo que hace Min Consulting en consultoría. Y la segunda parte es la presentación de estrategias de ventilación de parte de José Rojas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la parte de Min Consulting. Min Consulting es una empresa consultora peruana, ¿no? Ya estamos varios años en lo que es la consultoría en el Perú. En la foto pueden apreciar también pueden apreciar un poco el stand de Min Consulting del año pasado, ¿no? Estuvimos en el Perú. Y una de las fortalezas o de lo que nos diferencia como consultores es que tenemos especialistas en la parte de tajo abierto y en la parte de minería subterránea, ¿no? Entre los especialistas de minería subterránea tenemos a José Rojas, que es nuestro consultor senior en ventilación. Con él hemos desarrollado varios estudios de consultoría. Y eso es un poco lo que nos diferencia, ¿no? Estamos bastante especializados en la parte de diseño y planeamiento de minado, ¿no? Después nosotros, como Min Consulting, tiene una de las principales fortalezas es que trabajamos con las más recientes metodologías en planificación de minas, ¿no? Y realizamos investigación en todo lo que es diseño, optimización de planes, planificación estratégica, ventilación, ¿no? Desarrollamos bastante ventilación y también presentamos o hacemos también bastantes trabajos técnicos, ¿no? Hemos estado presentes en el Perú también con trabajos técnicos, también estamos presentando en todos los congresos relacionados a minería, ¿no? Entonces, la investigación es parte de la consultoría que desarrollamos y por ende estamos con las más recientes metodologías, ¿no? De la industria, ¿no? Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿qué hacemos, no? Con Min Consulting, he hecho un poco un resumen. Lo primero, nosotros desarrollamos estudios desde conceptuales hasta estudios de factibilidad, ¿no? De proyectos mineros, de infraestructura minera, ¿no? También desarrollamos servicios de consultoría para minería de tajo abierto. Hacemos diseño de mina de tajo abierto, planificación estratégica también. Elaboramos el Kilo Value, ¿no? Para minería de tajo abierto. Hacemos también simulación de sistemas de carril y transporte. En el caso de planificación estratégica robusta, trabajamos con el Whittle EyeSight. En el caso de simulación de sistema de carga y transporte, trabajamos con el Holcim, Arena y GPSS, ¿no? Entonces, somos muy especializados en el tema de software, ¿no? Eso es lo que hacemos en tajo abierto. Ahora en minería subterránea, lo que hacemos es optimización de minas subterráneas, hacemos planes LOM de minas completas, ¿no? Incluyendo secuenciamiento en 3D. Trabajamos también con lo que es trigos de métodos de minado, ¿no? Hemos desarrollado proyectos acá en el Perú con métodos sublevel stopping, cut and fill, caving también, block caving, sublevel caving, ¿no? Y tenemos muchas herramientas para desarrollar estas metodologías, ¿no? En 3D, ¿no? Y el presente webinar trata sobre ventilación, ¿no? Y también hacemos estudios de ventilación asociados a los diseños de mina, ¿no? Aparte de tajo subterráneo, hacemos ingeniería para permisos ambientales, ¿no? Todo lo que es ingeniería de componentes, para medidas, para estudios de impacto ambiental, ¿no? Entonces, ese es uno de los trabajos que hacemos. También hacemos toda la parte de tercerización de planeamiento de minado de largo plazo y servicios técnicos, dado que tenemos un alto nivel técnico de todo el equipo. Podemos hacer la tercerización de planeamiento de minado de largo plazo, hasta de una manera muy completa, dado que trabajamos con múltiples software, ¿no? Tenemos disponible muchos software actuales. Y como sexto punto, Min Consulting es partner de Dassault Systems en el Perú, y por lo tanto tenemos todas las soluciones de Dassault, ¿no? Y aparte tenemos capacidad avanzada de manejo de software minero, ¿no? Entonces, esa es una de las fortalezas que tenemos en Min Consulting, y en parte José va a comentar la parte de sistema de ventilación que desarrolla también con software minero, en este caso con Benzir, ¿no? Entonces,
Esa es un poco la introducción de lo que hacemos en InConsulting. La siguiente vista, un poco vamos a presentar a José Rojas. ¿Ya? ¿Ok? José Rojas va a ser el expositor de este webinar. Él es nuestro consultor senior de ventilación. Venimos trabajando ya varios años con él haciendo diseños de sistemas de ventilación. José es ingeniero de minas, ingeniero civil, ¿no? Ha realizado estudios de MBA en Centro Católica, ¿no? Tiene 19 años de experiencia en el sector minero, especialista en gestión de ventilación, ¿no? Y seguridad minera, ¿no? A José yo lo conozco hace cerca de 14 años, ¿no? Porque trabajamos juntos en MIL, ¿no? Actualmente en Nexa, ¿no? Él ha estado cerca de 10 años como trabajando en las áreas de ventilación en el Porvenir, siendo el encargado de realizar el planeamiento de corto, mediano y largo plazo de la ventilación, ¿no? Un poco para comentar del Porvenir. El Porvenir es una mina subterránea pues, que tiene casi 1.200 a 1.400 metros sobre el nivel debajo, ¿no? Debajo de superficie. Entonces es una mina bien profunda, para lo cual se requiere bastante experiencia y conocimiento para poder manejar la ventilación en sistemas bastante alejados de superficie, ¿no? Bueno, José también ha trabajado en Minsur, San Rafael, ha estado 2 años como jefe de ventilación. En San Rafael logró reducir el OPEX y CAPEX de la operación, ¿no? Y actualmente con José hemos desarrollado de ventilación en Nexa, ¿no? En Nexa, en Buenaventura, en Minera Santa Luisa. Entonces, esa es un poquito la experiencia de José Rojas, ¿no? Quiero dar la bienvenida, José. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Les doy bienvenida a todos los participantes. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes temas relacionados a algunas estrategias para el diseño de sistemas de ventilación, ¿no? Ahí tenemos tabla de contenido. La introducción, estrategias propiamente dicho, que tiene varios componentes que vamos a desarrollar los detalles a continuación. Y algunas conclusiones que podemos sacar de esto y dar varias recomendaciones al respecto. Quiero comentarles de que uno de los grandes peligros en la mina mundial subterránea es exposición a gases tóxicos por deficiencia de ventilación, ¿no? Y los riesgos son accidentes o incidentes por inhalación de estos gases. También enfermedades profesionales. Si uno se expone a gases, lo peor que puede pasar es la muerte instantánea, ¿no? Sin embargo, en la mina subterránea, si no se ventila bien, no solo es presencia de gases, sino también otros contaminantes, el hollín, el polvo, que en el momento no mata, pero en el futuro puede generar enfermedades, por ejemplo, silicosis, neumoconiosis, ¿no? Efectivamente, como consecuencia de esto, según las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas del Perú, ahí tenemos en la pantalla, en los últimos 10 años han ocurrido 41 accidentes fatales, que representa el 10% de todos los accidentes ocurridos en la minería peruana, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 3 años han ocurrido 3 por año. 3 accidentes fatales cada año por deficiencia de ventilación, ¿no? Basado en esto, y para apoyar a que esto se pueda mejorar y se puede prevenir los accidentes que finalmente influyen en el margen operativo de negocio minero subterráneo. Un accidente no solo es pérdida humana, sino también
pérdida económica, tanto para la empresa como para los familiares del accidentado. Muchos dicen que la vida humana no tiene precio. Es así, la vida humana no tiene precio, porque la vida humana tiene un gran valor, el valor humano, ¿no? Detrás de un accidente fatal que ocurre en la mina o en cualquier otro lugar, está no solamente el accidentado, sino los familiares, ¿no? Para un hijo huérfano, solo existe un padre, no hay más. Entonces, esas son las consecuencias que puede ocurrir. Basado en ello, nosotros hemos preparado para compartir con ustedes algunas estrategias que contenido es evaluación integral del sistema de ventilación, ¿no? Plan de acciones de oportunidad de mejora, diseño de sistema de ventilación para el cual hay que tomar en cuenta parámetros de ventilación, simulación del sistema, evaluación de alternativas y finalmente el plan de ventilación. Estos serían los componentes, ¿no?, que vamos a comentar, pero como estrategias, que dentro de la evaluación integral se debe identificar y aplicar estos ítems que están considerados como ubicación de estaciones de control de ventilación, que consiste en ubicación de todos los puntos donde se miden los parámetros de ventilación. Lógicamente, para ello, hay que previamente planificar en qué tiempo se va a hacer el trabajo, el estudio, ¿no? Esto vamos a desarrollar básicamente basado en un caso de una mina en operación. Para caso de proyectos es muy diferente, ¿no? Entonces, para este trabajo se debe disponer de planos al detalle, planos topográficos en el cual se debe anotar todas las ubicaciones donde se hacen las mediciones de los parámetros de ventilación, y a la vez no solo hay que ubicar los puntos para monitoreo, sino hay que establecer, si no existen puntos, hay que establecer. Luego, hay que determinar en el plano los circuitos que existen en la mina. Eso tiene que estar claro. Esas son las estrategias de una evaluación integral de ventilación. Balances de ingreso y salida de aire, muy importante. Con las mediciones que se hicieron en los puntos de estaciones de control como velocidad de aire, se debe calcular los caudales de ingreso y salida de aire y determinar la diferencia que existe entre ingreso y salida, que no debe ser más de 10%. Eso es de acuerdo a la norma peruana. Demanda de aire. La demanda de aire se debe calcular en base a las normas según cada país, ¿no?, según los parámetros establecidos, tanto velocidad y otros criterios que se emplean, ¿no? En caso Perú, estaba establecido ciertos parámetros para diferentes alturas y está en base a la cantidad de equipos, cantidad de personal que trabaja en la mina, temperatura, uso de madera, ¿no? Eso en caso de minería subterránea con equipo petrolero. También está establecido para calcular en base a explosivos para caso minería convencional. Aquí muy importante, la demanda de aire se tiene que calcular basado
en ventilación bajo demanda. ¿Qué quiere decir ello? Que se tiene que ubicar la mina de acuerdo a la zona de producción y para cada zona se debe establecer y calcular la cantidad de aire que necesita y en un momento oportuno. Luego, determinar la cobertura de la demanda para toda la mina y asimismo determinar la cobertura por zonas de trabajo, por tipo de labores como labores de exploración, desarrollo, preparación y netamente explotación. Además, se debe hacer mediciones de gases tóxicos, oxígeno y temperatura, que son parámetros muy importantes que nos servirán, que nos darán información de un diagnóstico completo de la mina. En esta evaluación integral, además, hay que ubicar todos los ventiladores principales, secundarios y auxiliares, de cómo están instalados, se reúnen con las condiciones de seguridad, están automatizados, tienen un sistema de arranque automático de suministro de energía. Todas esas condiciones, parámetros se debe identificar y tomar en cuenta. Asimismo, se debe revisar los planos de ventilación, la curva de los ventiladores, si cuentan o no cuentan. Si existen modelos en algún software de ventilación, ¿no? Actualmente los más comunes son, por ejemplo, Benzene, que se usa bastante en las minas del Perú, Buma, Benet. Benet es un software de Estados Unidos, ¿no? Que son software muy amigables. Entonces, todos estos parámetros se debe evaluar durante la evaluación integral. Siguiente. De hecho, como consecuencia de la evaluación integral o diagnóstico de la mina, va a salir deficiencias, incumplimientos, ¿no? Que nosotros conocemos como oportunidades de mejora. Es decir, vamos a encontrar fallas, ¿no? Y para ello hay que plantear inmediatamente un plan de acción, ¿no? Las fallas que podemos encontrar, por ejemplo, recirculación de aire. Y para eso se tiene que plantear el plan de acción. Se tiene que hacer algo. Por ejemplo, ahí en la diapositiva se muestra un ventilador con recirculación de aire. Muchas veces uno no se da cuenta si el ventilador está deficientemente instalado y en el tapón donde está ubicado hay recirculación de aire, ya no está cumpliendo con su función de suministrar o extraer aire de la mina, ¿no? No solo la recirculación en los ventiladores, también en las labores mineras, ¿no? Y eso al final es un costo. Se tiene que revisar los caudales de ingreso y salida. Si los caudales de ingreso y salida no cumplen con el requisito de 10% caso minería peruana, se tiene que investigar el por qué es esa diferencia. Puede ser que en algún lugar de la mina hay recirculación de aire o de repente no se ha determinado durante el levantamiento de ventilación alguna salida o entrada de aire a la mina. Eso se tiene que establecer, definir y tomar plan de acción. De repente no se cumple, por ejemplo, con la cobertura de aire, que debe ser entre 100 a 105%, lo óptimo, ¿no? En ese caso, también se tiene que investigar qué es lo que está pasando, analizar y dar la solución. Los ventiladores, la temperatura, polución, gases, locales subterráneos, que estos son muy importantes
verificar durante la evaluación integral y tomar acción. Si la temperatura es alta, ¿por qué? Por deficiencia de suministro de aire. Si es así, aumentar caudal. Polución, ¿por qué? Sabemos como mineros de que la polución se genera como consecuencia de tránsito de equipos, como consecuencia de voladura. En ese caso, si simplemente es regar, ahí está resuelto el problema. Caso contrario, hay que buscar en otra solución de ingeniería. De igual manera, ¿por qué hay gases que están por encima de los límites permisibles? De repente es por deficiencia de abastecimiento de aire, no cumple con la cantidad requerida. Otro puede ser que los equipos estén emanando demasiada contaminación. Se hace un análisis y se plantea plan de acción. Siguiente lámina. Es muy importante tomar en cuenta estos parámetros para el diseño del sistema de ventilación. La vida de la mina. En base a la cantidad de reservas que tiene la mina, se determina, según el volumen de producción que tiene, de cuánto tiempo va a operar la mina. Ese es un parámetro muy importante que se establece durante planeamiento a largo plazo y este hay que tomar en cuenta para diseño del sistema de ventilación. O sea, si no tomamos en cuenta esto y no planificamos la ventilación, no diseñamos la mina, podemos tener problemas durante la operación. Hay que tomar en cuenta los parámetros financieros, tasa de interés del mercado financiero, los costos de excavaciones. Hay que tomar en cuenta la elevación de la mina, la temperatura, la velocidad de aire, caudal de demanda, todo esto de acuerdo a los criterios que están establecidos en la norma, ¿no? Por ejemplo, la temperatura máxima en la mina, caso Perú, es 29 grados Celsius. Eso quiere decir que más de 29 la mina no debe operar si no se da solución, ¿no? Y hay varias formas, varias técnicas, varias estrategias de dar una solución en las minas. Una de ellas es inyectando aire frío desde superficie. Lo podemos enfriar rápidamente con ella. La velocidad mínima, por ejemplo, para caso Perú, 20 metros por minuto en todas las labores operativas, ¿no? Ahí también mostramos un cuadrito donde están otros parámetros como consecuencia de la aplicación de los parámetros discretos, ¿no? Es muy importante en una ventilación auxiliar, por ejemplo, tener en cuenta la altura de la labor. Ahí, en la pantalla donde está indicado con color verde, por ejemplo, para una labor de 4.25 metros, una manga de 30 pulgadas de diámetro, y ahí están las pérdidas de presión que puede generar, consumo de energía y los costos, ¿no? Sin embargo, si la labor va disminuyendo de altura, va a requerir menor diámetro de manga y por lo tanto el costo va a aumentar, ¿no? A esa diferencia, por ejemplo, solamente 25 centímetros, la diferencia de costo es de más o menos 5 veces más, ¿no? Primer caso, $42.000, segundo caso, $220.000. Es así como influyen los parámetros de ventilación en los costos y esto finalmente en el margen operativo de un negocio minero. La siguiente estrategia es hacer una buena simulación en algún software de ventilación. ¿Qué quiero decir? Que la simulación del sistema tiene que ser consistente, ¿no? Y para que sea consistente, vamos a considerar lo siguiente. Esto es muy importante. Si la mina ya tiene algún modelo, sin embargo, hay que revisar y actualizar. Si la mina no tiene modelo en algún software, hay que hacer el modelo
y hacer las simulaciones. Y este modelo tiene que ser consistente, es decir, tiene que representar aproximadamente a la realidad de la mina. Para el éxito de ello, es muy importante seguir los siguientes pasos. Ordenamiento de capas. Por ejemplo, en Benzín hay capas primarias, capas secundarias, capas de flujo, ¿no? Eso debe estar ordenado de acuerdo a algún criterio que se debe adoptar en ese momento. Muy importante este parámetro de elevación de la mina. Se tiene que definir a qué altura está el ingreso y algún punto principal de acceso a la mina. Hay que poner la cota respecto al nivel del mar. Asignación de temperatura. Hay que medir en la mina la temperatura seca y húmeda, y eso hay que suministrar al software. Porque todos estos datos lo va a considerar el software y en base a ello lo va a simular, lo va a calcular, lo va a proyectar de cuánto van a ser la temperatura en profundidad. Ahora, para que la simulación, los resultados de la simulación sean consistentes desde el punto de vista costos, hay que darle los parámetros consistentes en costo de ventiladores, costo de excavaciones subterráneas, por ejemplo, las labores horizontales, las labores verticales, las chimeneas. Tenemos que suministrar estos costos, ¿no? Tenemos que indicar al software que considere la ventilación natural, porque si no se considera la ventilación natural, nuestro resultado de simulación no va a ser real. Y también hay que indicar al software que el flujo es compresible, porque trabajamos, en este caso, con aire, que es un fluido compresible. También hay que fijar los conductos que comunican superficie, por ejemplo, ingreso y salida de aire, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Entonces, estos parámetros es muy importante indicar al software para que los resultados también sean consistentes. Tenemos que definir todos los conductos que no tienen continuidad, los llamados frente ciego. Suministrar la curva de los ventiladores. ¿Qué tienen que ser? La curva de los ventiladores que van a trabajar o que están operando en la mina, ¿no? Para eso es muy importante que durante la evaluación integral, esto debe ser verificado. Instalación de los ventiladores. Ya estoy hablando, instalación de ventiladores en el software. Hay que ubicar los ventiladores en los conductos correspondientes. Revisar y asignar las medidas de las secciones transversales de las labores. Se entiende que para ello en la evaluación integral hemos medido las secciones de las labores, chimeneas, galerías, rampas, ¿no? Lo más minucioso posible. Y eso hay que suministrar al modelo. Aquí muy importante, los parámetros cruciales son factor de fricción y factor de choque. Factor de fricción no es cualquier factor, sino es un parámetro que hay que calcular. Para eso existen modelos matemáticos, ¿no? En base a la información que se ha obtenido en la mina, en base a la rugosidad que es conocido como espesor de las irregularidades, se calcula el factor de fricción. Y esto hay que suministrar al software. De igual manera, el factor de choque. Factor de choque ocurren en las labores donde hay bifurcaciones, reducción de conductos, en el pie de las chimeneas donde una galería comunica con una excavación vertical, ¿no? Esos parámetros se tienen que alimentar. Ubicar las puertas de ventilación, los tapones y otros reguladores deben estar indicados, suministrados en el software.
Bien, la siguiente etapa de diseño de ventilación son evaluaciones de alternativas. Este es un ejemplo de un caso real, ¿no? Donde determinamos la sección óptima de un túnel. No, muchas veces lo que ocurre es, establecemos primero la sección de túnel, por decir 4x4, y ahí nos adecuamos desde el punto de vista de ventilación. Pero lo mejor es establecer, si ese túnel es largo y va a tener una determinada función durante la vida de la mina, ¿no? Por decir 10, 20, 30 años, hay que determinar la sección óptima. Eso se determina manualmente o también con el software. Ahí ustedes ven en la parte superior todos los datos, resultados de Excel, también con apoyo de software, ¿no? Para este caso, para un túnel de 2.880 metros, la sección óptima fue de 5x4,50, donde se usaría manga de 1.20 metros. Con ello obtenemos el costo óptimo. El costo óptimo es el costo de inversión más costo de operación. Ahí también mostramos para diferentes variaciones de excavación. Si en el tiempo, por decir, puede haber variación de excavación, ahí se ha demostrado de que sigue siendo la sección óptima con esos costos óptimos del túnel. Este es un caso de evaluación de alternativa para túneles. En la siguiente vamos a ver la evaluación, pase la siguiente lámina por favor, la evaluación de alternativas para solución de problemas, ¿no?, que se han determinado durante la evaluación integral. Por ejemplo, este es otro caso. Después de la evaluación integral, se ha hecho una simulación del sistema y con esa simulación, ¿no?, se han planteado alternativas. Acá hemos planteado 3 alternativas. Técnicamente hemos determinado caudal de ingreso y la cobertura. Como ustedes verán ahí, la alternativa 1, 103%, alternativa 2, 102%, y la alternativa 3, 104%. Hemos considerado la evaluación económica y otros atributos, otros parámetros importantes, como la cercanía a las operaciones de las 3 alternativas, y se ha obtenido que la mejor alternativa es la 3, ¿no? Lógicamente, esta evaluación integral de alternativas se hace con apoyo del software. Luego de esto, hay que plantear la solución que se convierte en plan de ventilación. Y en plan de ventilación hay que tomar en cuenta los 4 componentes importantes. Implementación con infraestructura de ventilación que pueden ser chimeneas u otras labores. Ventiladores. Si es necesario hay que comprar o instalarlos. Si se tiene, hay que implementarlos, ¿no? Hay que considerar reguladores que pueden ser puertas o tapones, y todo el sistema debe estar automatizado con los controles respectivos. Entonces, el plan de ventilación debe incluir estos 4 componentes. Lógicamente va a depender cada mina de cómo se ha encontrado, ¿no? Como hemos mencionado, los componentes de diseño de ventilación, ¿no?, acá podemos sacar algunas conclusiones, recomendaciones. Para lograr una ventilación eficaz, ¿no?, y sostenible durante la vida de la mina, la demanda de aire debe ser cubierta entre 100 a 105%. Esa es una conclusión. Menor a 100%, deficiencia de ventilación y riesgo de gaseamiento. Mayor a 105%, pérdida de dinero.
una de las conclusiones. Ahora, lograr esto implica diseño óptimo de los conductos de ventilación y ventiladores con variadores de frecuencia, ¿no? Los ventiladores tienen que tener arrancadores con variadores de velocidad. Nosotros podemos tener una infraestructura grande, pero podemos también regular con ventiladores con estos accesorios, ¿no? Y diseñar sistemas de ventilación basados en los estándares de la norma legal y las buenas prácticas internacionales. Por ejemplo, basado en ventilación bajo demanda, ¿no? Diseñar sistemas tomando en cuenta la zona donde se va a necesitar aire y en momento oportuno. No debemos considerar labores abandonadas, donde recircula aire y estamos desperdiciando. Eso se llama, o eso se define como ventilación bajo demanda. Siempre hay que desarrollar una evaluación integral de la mina. Cada vez que haya comunicaciones importantes, hay que hacer esto. Y finalmente, ¿no? Mantener los conductos de circuito de ventilación accesibles para evitar, ¿no?, cualquier contingencia y evitar recirculación de aire. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Y Bueno, buenas tardes. Queremos agradecer a José por la presentación, la muy interesante presentación. Bueno, esos son los correos, los contactos. Ahora para comentarles la presentación, se va a hacer un resumen del video, un video de esta presentación y la vamos a colgar en nuestro canal en próximos días. Y en LinkedIn vamos a comentar la publicación del video de este webinar. Y para comentarles también que vamos a lanzar otro webinar también de la próxima semana, también relacionados a diseño de mina y planificación de mina. Entonces, para que estén atentos a las redes, a LinkedIn y al Facebook de Min Consulting, ¿no? Entonces, eso es de nuestra parte, ¿no? Muchas gracias a todos, ¿no? Estamos dando por concluida el webinar, ¿no? Y pueden comunicarse con confianza en cualquier duda o consulta. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Min Consulting, líderes en consultoría minera.